Cuando nos entrometemos en el mundo militar y bélico, muchas veces nos centramos únicamente en los grandes capitanes, como don Álvaro de Bazán. Sus gestas junto a sus hombres y las consecuencias que tienen estos ejércitos son cuestiones atendidas en gran medida. No obstante, ¿cuánto cuesta mantener estos ejércitos y cómo se financiaban? En este vídeo nos vamos a centrar en el caso de la monarquía hispánica, concretamente en el siglo XVII en el reinado de Felipe IV. No es lo mismo el gasto militar que realizó Felipe IV al que realizó su padre Felipe III, pues Felipe III se hallaba en la Pax Hispánica, mientras que Felipe IV tuvo que afrontar muchos frentes y muchos gastos. Lo primero que debemos preguntarnos es de dónde se extraen estas cifras. Para ello, los historiadores van a los archivos y consultan la documentación. En mi caso, yo no he ido personalmente al archivo, yo extraigo estas cifras del libro En defensa del imperio, los ejércitos de Felipe IV y la guerra por la hegemonía en Europa. Los números que vamos a ver en este vídeo no son cifras exactas, son aproximaciones. Tampoco los contemporáneos del momento sabían con certeza cuánto se gastaba en mantener la maquinaria bélica. Muchas veces se decía lo que se requería para una determinada operación. En general, no se tenía una idea exacta de lo que se ingresaba y de lo que se gastaba. A ello tenemos que asumir corrupción, errores, la suma y demás problemas con el aparato burocrático hispánico. Por ello, hablamos de una aproximación y, principalmente, lo que debemos extraer y comprender es el esfuerzo que se hacía para tener esas cifras y esos números, para poder financiar un ejército y financiar una guerra. Todo ello a costa de los súbditos de la corona. En general, podemos decir que la monarquía hispánica gastó una enorme cantidad de dinero, una gran cantidad de recursos, y en muchas ocasiones estos recursos eran insuficientes, así lo manifestaban los generales. Por ejemplo, Juan José de Austria, en Flandes, siempre se quejaba de que no había los medios necesarios para llevar esta guerra. Comencemos por Flandes, la plaza de armas hispana por excelencia. Flandes fue, sin duda alguna, el lugar donde más dinero se gastó. En este caso, durante el reinado de Felipe IV exclusivamente, tenemos que la contribución entre la propia Flandes y los socorros enviados desde España llegan a 30 millones de escudos, entre 1635 y 1641. Algunos años se pagaba más y otros años se daba menos, según se pudiera. La mayor suma fue en 1641, llegando a 4.600.000 escudos, lo que puede sonar una generosa cantidad. Sin embargo, el conde duque de Olivares en 1635 dijo que lo mínimo para llevar a cabo la guerra en Flandes eran 5.765.000 escudos. Es decir, en el año que más dinero se dio no se alcanzaba los mínimos. También en Flandes contra Francia llegó a tal magnitud que la monarquía hispánica, tan solo en la propia defensa de la plaza, en 1657, sin ningún tipo de operación de ataque, solo en defender, gastaba 2,5 millones de escudos. En Milán, en 1632, se requería para la defensa de la plaza 1,5 millones de escudos. El gasto en Italia fue en aumento poco a poco conforme avanzaba la guerra. Entre finales de 1635 e inicio de 1636, unos 2,5 millones de escudos eran necesarios para poder llevar a cabo la guerra. En 1640, la cifra ascendió a casi 3 millones de escudos, en 2.860.000. Esto tenemos que sumarle lo que tenemos en Flandes. La cifra de dinero enviada osciló entre el 1,5 millones y los 2,5 millones de escudos durante la década de los 50 y la década de los 60. Recordemos que nos encontramos en la Guerra de los 30 años, una guerra devastadora para Europa, pero en el caso de la monarquía hispánica aún más. No solo se lucha en Flandes y en Italia, también se lucha dentro de la propia península ibérica, pues en 1640 Cataluña y Portugal se rebelan contra la corona. Todo ello requiere más gastos, es decir, simultáneamente se estaban manteniendo 4 frentes. Para el caso catalán, entre 1640 y 1652 se realizó el envío de 1 millón de escudos para enfrentar a los rebeldes y a los franceses. Los franceses apoyaban la rebelión de Cataluña. En este caso no hablamos de escudos ni ducados, hablamos de maravedíes, los cuales se suponen que, por esa época, aproximadamente 440 maravedíes eran un escudo, y se llegó a realizar el envío de 924 millones de maravedíes. Sin embargo, el gasto solo fue aumentando, como en el caso de Italia, hasta cerrarse el conflicto en 1652. Portugal fue también otro chupadero de dinero de la monarquía hispánica. En este caso, el dinero que se va a usar será moneda devaluada. En los años más decisivos del conflicto con Portugal, se destinó al ejército situado en Galicia unos 218 millones de maravedíes entre 1648 y 1650. Asedios como el de Olivenza supusieron 200 millones de maravedíes. A ello se suma el gasto del ejército situado en Extremadura, pagado en ducados, mejor moneda que el maravedí, suponiendo 1.650.000. La cuestión de este vídeo no es quedarse tanto con las cifras, sino entender cómo en 2 décadas la gran cantidad de recursos que se tuvieron que destinar exclusivamente a guerras donde se obtenían únicamente fracasos. La única que podemos decir que salió
medianamente bien fue en el caso de Cataluña, consiguió que volviese a la corona y se consiguió repeler a los franceses, pero en el caso de Portugal se independizaron, en Flandes se perdía territorio y en Italia se perdía todavía aún más territorio. La guerra, que tanto costaba a Castilla, lo único que tenía consigo era miseria y derrota, a lo que se suma hambre, epidemias y en general un endeudamiento de la corona bastante importante. Podríamos decir, bueno, se gasta mucho, pero ¿cuánto se ingresa? Los ingresos nunca eran suficientes para poder llevar a cabo o dotar a las operaciones de los recursos necesarios para realizarlas. En 1655, aproximadamente 12 millones de ducados fue los que recaudó la corona, pero en el año 1640 tan solo unos 10 millones. Sumamos el millón a Cataluña, en el año 1640, si sumamos el envío a Flandes de 4.275.625 ducados y a Milán 2.860.000 ducados, más los gastos realizados en Portugal, aproximadamente 8.135.625 ducados hubieran sido gastados simplemente en la guerra, y ese año 1640 se ingresó aproximadamente 10 millones. Estas cifras muchas veces oscilan, dependía de cómo viniera la flota de India, en caso de que llegase, el impuesto de los millones y demás fuentes de ingresos. Casi todo el presupuesto del Estado iba a la guerra que se iba perdiendo. Los agobios y apuros de la corona para poder conseguir tal cantidad de dinero eran sumamente grandes, pero no olvidemos la verdad. El pueblo sí que vivía agobios y apuros para poder ceder dinero a la corona para que mantuviese en guerra, las cuales perdía.